Bendiciones. Bienvenidos a la taza de café perfecta con el perfecto, un espacio creado para poder compartir una o varias porciones de la palabra de Dios a fin de que nuestra fe se eleve al siguiente nivel. Romanos capítulo 10, versículo 17. Gracias por acompañarme en este espacio en el que estaremos compartiendo algunas porciones de la palabra de Dios para que éstas nos llenen de la guía, la dirección, la sabiduría, la promesa, la exhortación, el amor de Dios. Acompáñeme por favor al Evangelio según San Mateo en el capítulo 10 y leeremos de los versículos del 5 al 10. Y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Misión de los 12. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Palabra de Dios. Mis hermanos, aquí pues continúa, pero yo quiero enfocarme precisamente en esta última parte del versículo 10, porque es de lo que quiero que comentemos en este tiempo que hemos dedicado para poder tener este espacio. Porque el obrero es digno de su alimento. Esta porción, mis hermanos, y específicamente esta parte que hemos leído, la encontramos también en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10 y en el versículo 7, ¿verdad? Se repite esta estampa bíblica y, mis hermanos, veamos qué es lo que sucede. Usted y yo, tal y como lo expresa la palabra, ¿verdad? El Señor Jesús lo estaba hablando en ese contexto y sabía que precisamente los judíos entendían justamente lo que se estaba diciendo, porque se estaba cometiendo probablemente pues un desequilibrio social, ¿verdad? Porque laboralmente el obrero no estaba recibiendo la retribución que tanto por una condición natural, ¿verdad? Moral y legal le corresponde a un trabajador. Y usted y yo, pues en algún momento, yo he sido empleado también, a lo mejor usted lo es, y los que me escuchan y las que me escuchan a lo mejor también lo fueron, sabrán que pues parte de justamente tener un trabajo, una de las prestaciones que tiene pues precisamente es el tener los recursos para su alimento, porque aquí la palabra dice alimento, pero podría ser una palabra, un concepto genérico, ¿verdad? Puede traducirse también en salario y ya veremos nosotros más adelante en otra cita bíblica que aparece establecido de esa forma. Entonces, si lo vemos nosotros desde un contexto secular, indiscutiblemente que usted, al ser empleado, dentro de sus prestaciones le corresponde precisamente tener el acceso a una vida digna que complemente, porque si nos vamos al plano, repito, genérico o simplemente una calificación de esta palabra alimento, la palabra alimento, por lo menos en términos legales, en términos del concepto del Código de Familia vigente en nuestro país, indiscutiblemente abarca tantas cosas. Y usted verá pues de que hay ahí tantos procesos de cuotas alimenticias que se piden, pero cuando se están pidiendo los alimentos, no incluye únicamente el alimento que usted y yo consumimos, que nosotros digerimos como tal, ¿verdad? O para ponerlo más ilustrativo, que se pueda traducir en un platito de frijolitos, huevitos, arroz, su tortilla, su café y cuando pues alcance un poquito de leche por ahí, que genéricamente sí es básicamente eso, pero básicamente los alimentos en sí en esta materia implican la vivienda, la salud, la educación, el esparcimiento
y tantas otras situaciones, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor Jesús habla aquí del alimento, cuando está diciendo que el obrero es digno del alimento, vemos nosotros de que previamente a esos 12 que se les encomendó esa misión, se les dio instrucciones. Partiendo de esto, voy a venirme del plano secular en el que exponía yo la condición o la prestación, mejor dicho, a la que usted y yo somos acreedores cuando nos constituimos en obreros, digamos, empleados, ¿verdad? Entonces, eso nos implicará precisamente también obligaciones. Entonces, el patrono tendrá la responsabilidad de responder para que usted y yo tengamos precisamente un salario que nos dé una condición de vida digna, ¿verdad? Dejémoslo eso ahí entre comillas. Pero usted y yo, como obreros, como trabajadores, como empleados, también tendremos las obligaciones de responder por una agenda laboral con las responsabilidades que se nos deleguen en el horario laboral y con las especificaciones para poder realizar o ejecutar una actividad que de acuerdo a su capacidad y conocimiento pueda desarrollar. Más que abordar quizás el tema secular, me interesa traerlo al plano espiritual, porque si usted ve, a esos 12 envió Jesús. Así inicia el versículo 10. Y Él les dio instrucciones. Mi hermano y hermana, Dios te ha dado y me ha dado instrucciones. Y dentro de esas instrucciones, ya abordamos en un momento, en un tema de inicios de este año, la Gran Comisión. Ya se nos entregó esa responsabilidad que conlleva precisamente el que usted y yo tengamos una condición de obreros ante Dios. Y tal y como lo dice en esa bendita palabra, el obrero es digno de su alimento. Nosotros deberemos de corresponder a la encomienda que como obreros se nos ha dado. Y aquella encomienda, ¿qué es lo que dice? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden las cosas que yo os he enseñado. Estoy parafraseando. Y aquí se está diciendo que a esos 12 que envió Jesús les dio esas instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. O sea, son instrucciones con prohibiciones. Pero ¿qué sucede, mis hermanos? Muchas veces el Señor nos ha dado instrucciones y usted y yo las conocemos. Porque muy distinto es cometer una imprudencia por ignorancia y en ese sentido no hacerlo, o hacemos lo que se nos ha prohibido o no hacemos lo que se nos ha indicado. Y por eso es mi insistencia en que todo obrero del Señor debe de prepararse, porque debe de conocer precisamente lo que se le ha encomendado y no venir a pretender hacer las cosas a su manera. El manual del obrero de Cristo está aquí en su bendita palabra, y ese es el interés y la motivación de compartir precisamente estas porciones en esta pequeña cápsula. Y en ese sentido vemos nosotros que les dice: sino antes, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Mi hermano, una vez más se nos está recordando qué es lo que debemos de ir a hacer. Y la instrucción, mi hermano, dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. ¿Cuáles, aparte de las instrucciones de no hacer, está aquí, mi hermano? Y dice claramente: y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Nada más, mi hermano, nada más. El reino de los cielos se ha acercado. Si usted y yo somos obreros diligentes, mi hermano, estaremos cumpliendo con esas instrucciones que se nos está dando. Instrucciones de no hacer
e instrucciones de hacer. Y en ese caso, vea usted las facultades que se les entrega a esos 12. Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y entonces usted me dirá, pero eso era a los 12, mi hermano y mi hermana. Los 12 fueron la muestra que el Señor usó para trascender hasta el día de hoy, y estas instrucciones están vigentes para usted y para mí y trascienden al día de hoy. Y usted y yo tenemos, por esa investidura que el Señor nos ha dado, por ser nosotros hijos de Dios y depósitos del Espíritu Santo, la capacidad de poder, aparte de predicar y decir que el reino de Dios se ha acercado, precisamente podemos sanar enfermos. Pero los enfermos somos nosotros. Limpiar leprosos. Y la lepra se compara muchas veces con el pecado. Y los leprosos somos nosotros. Resucitar muertos. Y muchas veces nosotros estamos más muertos que las personas que están frente a nosotros. Echar fuera demonios. Y muchas veces, habiendo argumentado ser hijos de Dios, probablemente estamos involucrados nada más en activismos religiosos, pero por no haber nacido de nuevo, somos presa fácil de estos demonios que están acá. De gracia recibiste, dad de gracia. Muchas veces demandamos nosotros cosas que definitivamente no nos costaron. Y es eso lo que nos está diciendo el Señor Jesús. De gracia recibimos, demos de gracia. Pero ¿qué nos cuesta, mis hermanos, verdad? Es tremendo realmente ver muchas veces el pueblo de Dios es tan duro, porque cuando muchas veces se pide semilla para algunos proyectos, gloria a Dios por aquellos sembradores conscientes, ¿verdad? Porque de nada nos serviría tener inversores en los ministerios que fuesen vacíos, sin entender y comprender la trascendencia de la semilla. Eso no tiene ningún valor realmente, sino personas conscientes de saber qué es lo que está haciendo cuando siembra una semilla, cuando ese obrero está poniendo esa semilla en ese terreno fértil que es el reino de Dios. Y sabiendo que lo recibieron de gracia, no quieren compartir de gracia. Son situaciones que definitivamente pues deben de llevarnos a nosotros a la reflexión. Y veamos acá, dice, no proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. ¿Qué es lo que representa esto? Las cosas materiales, mi hermano, ¿verdad? Yo pues no estoy en contra de las cosas materiales, al final me gustan, me encantan y puedo disfrutarlas, pero tampoco tengo un apego con ellas, ¿verdad? Y eso soy yo. A lo mejor tengo otro tipo de problemas que de hecho así es, pero en cuanto a las cosas materiales, lo que te está diciendo, debes de depender de mí. Usted y yo, mi hermano y mi hermana, debemos de depender de Dios al 100% y no expresar con peyorativamente, mejor dicho, esa expresión, aquí solo Dios, aquí solamente Dios. Qué rico y qué delicioso es depender de Dios al 100%, mi hermano. Y te lo digo literal, literal. Yo me involucré en esta aventura, no sé si por capricho, por torpeza, por ignorancia, por arrebato, por arrogancia, no lo sé. Definitivamente yo tengo ya a estas alturas 22 años de haber renunciado a mi trabajo, mis hermanos, ¿verdad? Y en ese camino, a veces sí, a veces no, pero yo he dependido de la mano de Dios. He cometido errores y los sigo cometiendo. Y hablo financieramente, pero definitivamente mi dependencia es de la mano de Dios. Y ve aquí, dice, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque, aquí está mi énfasis, el obrero es digno de sus alimentos. Mi hermano y mi hermana, Dios es un Dios justo, es un Dios justo. Y si tú trabajas en la obra
obedeciendo las instrucciones de hacer y de no hacer, y cumples al pie de la letra, Él te está garantizando que como obrero tú eres digno de tu alimento. Y ya expliqué ampliamente lo que debemos de entender por alimento de acuerdo a la legislación actual. Porque no crean que Dios no sabía que se iba a crear el Código de Familia en la República de El Salvador. Desconozco la legislación comparada, pero indiscutiblemente estoy hablando aquí para salvadoreños y yo sé que nos escuchan fuera, pero probablemente puedan dar sus comentarios al respecto y decir, mire, sí, o sea, aquí también se vela porque precisamente el obrero cumpla en el beneficio de tener un salario. Pero ¿qué te quiero decir, mi hermano? Acá Él nos está garantizando que el obrero es digno de su salario. Cuando nosotros nos vamos a la carta a Timoteo, la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, versículo 18, dice, leo textualmente el versículo 18 y dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Énfasis en esta segunda parte del versículo. Y digno es el obrero de su salario. Esto es palabra de Dios. Cuando nosotros siempre dándole continuidad en las epístolas, nos vamos a la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 6, nos da otra situación, mis hermanos, porque tal y como lo hemos leído, el obrero es digno de su alimento, ¿verdad? Y aquí dice que el obrero es digno de su salario. Pero, mis hermanos, vamos a hacer énfasis en este versículo 6 de la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Y lo leo textualmente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Leo nuevamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que te está diciendo? ¿Qué es lo que el Señor me está diciendo en este caso? Si yo quiero venir a reclamar, si es que irreverentemente podemos usar esa expresión, mis alimentos o mi salario en el reino de Dios, yo debo de trabajar primero. No me cabe la menor duda, ¿verdad? Corrijo. No me cabe la menor duda de que dentro de la audiencia de esta cápsula hay personas que son excelentes obreros, excelentes trabajadores, excelentes empleados, en el nivel que sea, son excelentes, pero estoy hablando secularmente. Sin embargo, en la obra de Dios lo hacen, porque sí lo hacen, pero de alguna manera mediocre, no es ni ocre ni nada, ¿verdad? O sea, a veces sí, a veces no, lo hago a la manera que yo decido hacerlo y no como Dios dice, no obedeciendo las instrucciones de no hacer o las instrucciones de hacer, sino cuando yo creo que así debe de hacerse, porque eso es lo que yo siento en mi corazón. La palabra de Dios también declara que tu corazón y el mío son engañosos. Y no es lo que tu corazón y tu mente digan, sino lo que la palabra de Dios dice. Y aquí nos lo está reiterando, ¿verdad?, el apóstol Pablo en esta epístola que se la escribe a Timoteo. Y dice, el labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero. No tengo la menor duda de que tú probablemente estás recibiendo un salario que probablemente te pone en una condición de dignidad secularmente, pero espiritualmente probablemente no estás agenciando precisamente el tener esa bendición de Dios, en el sentido de que no estamos cumpliendo con lo que se nos ha encomendado. No hemos llenado el perfil del obrero de Dios. El obrero de Dios es digno de su alimento. El obrero de Dios es digno de su salario. Pero para poder recibirlo es necesario, tal y como lo está diciendo el apóstol Pablo,
en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero. Mi hermano y mi hermana, este día solamente he querido compartir eso que me ha llamado la atención desde hace mucho tiempo. No es ayer, no es ahora. Bueno, las grabaciones realmente se hacen con mucha antelación para poder tener preparado este espacio. Y no es algo caprichoso. El Señor ha hablado muchas veces a mi corazón en ese sentido. Y cuando he decidido hacer las cosas a mi manera, recuerdo esto, porque la retribución que recibo también no está de acuerdo a lo que mi corazón anhela. Pero luego viene a mi mente la reprensión del Espíritu y reconozco que no llené el perfil del obrero y en ese sentido mi alimento escasea y en ese sentido mi salario tampoco lo recibo dignamente. Mi hermano y mi hermana, que Dios te bendiga. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite.